Dios le bendiga en este día. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez dando gracias a Dios que me permite poder compartir su palabra, de que juntos podamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele y traiga más luz y entendimiento en cuanto a su palabra. Y orando al Señor pedía que Él pusiera en mi corazón y que podía compartir para que juntos meditemos en su palabra. Y es en cuanto al privilegio que tenemos de servir a Dios. Este privilegio que Dios nos ha dado, que nos ha llamado a su servicio. Muchas veces hemos escuchado que Dios nos ha llamado primeramente a salvación. Dios nos rescató, Él perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre preciosa. Comenzamos una nueva vida en Cristo, de tener una relación, una comunión íntima con Él. Pero Dios también nos llamó y nos creó y nos hizo con un propósito, que es en cuanto a servirle. ¿Y por qué es un privilegio servir a Dios? Porque nosotros que nos sentimos tan inmersidos de tanta amor y tanta gracia de Dios para nuestra vida, que Dios quiera usar nuestras vidas, que Dios quiera hacer a través de nosotros, que Él nos llamó para hacer buenas obras, realmente es un privilegio. Algo que a veces por ahí no podemos llegar a tenerlo como importante en nuestras vidas. A veces quizás el servicio para alguno pareciera más una obligación que un privilegio. Más algo como rutinario o algo que, debo hacer, pero que por ahí no lo hago de todo corazón, ¿no? Sirviendo a Dios realmente como Él se merece y como Él quiere y como Él nos enseña en su palabra. Jesús mismo siendo el ejemplo y modelo en cuanto a servicio, a lo que Él vino a hacer en esta tierra, ¿no? Y de cómo Él, siendo el Hijo de Dios, Él se convirtió en siervo de Dios. En Filipenses capítulo 2, un pasaje que seguramente lo conoce y muchas veces lo hemos compartido, pero dice así Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante poder ver en estos versículos. Pablo dice que haya este sentir en cada uno de nosotros, ¿no? De que Jesús mismo se despojó de Él mismo y tomó forma de siervo. Cuando usted va al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, este Evangelio el cual presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Y hay un versículo clave, central en este Evangelio, que es Marcos 10, capítulo 45, que Jesús mismo dice: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Acá lo que puedo ver y entender es que el servicio es una entrega hacia el otro, es dar su vida por otro. Y Marcos, cuando usted lee todo el Evangelio, lo que va a poder ver ahí es las acciones de Jesús. Podríamos decir antes que sus palabras, ¿no? En los demás evangelios usted puede ver enseñanzas, las parábolas, ¿no? El sermón del monte, sobre la oración, sobre el ayuno, etc. Pero Marcos hace referencia y hace una narración rápida, podríamos decir,
de las obras divinas, sanidades, liberaciones, multitudes siguiendo y siendo alimentadas por el Señor, ¿no? Es como que aquí en Marcos nos muestra la carga del servicio a Dios y hacia los demás. Esa carga que no debe ser como una obligación, ¿no? Como algo pesado que yo llevo, sino que es una carga en el cual llevo con regocijo, con gozo, porque sé para quién lo estoy haciendo, para Dios, y a su vez estoy sirviendo porque el Señor me enseña a que debo ser un siervo, un servidor de otros, de los demás. Como dije, el servicio a Dios no debe ser una obligación, sino que debe ser una actitud de corazón, no de un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por nosotros, porque Él entregó su vida para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos, para santificarnos, para tener vida en la abundancia, vida eterna. Pero le servimos a Dios por lo que Él es, un Dios tan grande, de misericordia, tan maravilloso, de bondades, tan majestuoso. Y es un privilegio servir a Dios. Él nos creó y nos diseñó para que le sirvamos, para que realicemos buenas obras que preparó, dice, para cada uno de nosotros y que seamos útiles, esos instrumentos útiles en sus manos. Mire si no es un privilegio que Dios nos da, de que Él quiere usar nuestras vidas y hacer a través de nosotros. Cuando hablamos de ser siervos de Dios, quizás muchas veces el concepto erróneo lo llevamos a que solamente, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero como que pareciera que los siervos de Dios solamente son pastores o líderes de la iglesia. Y Dios nos llamó a todos a ser siervos, a poder servir a Dios y a los demás. Porque cada uno en el reino de Dios tiene un lugar, una función, un propósito que cumplir que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Dios quiere usarnos en sus planes maravillosos. Él tiene para cada uno un ministerio, ya sea en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, una misión en el mundo. Y hay alguien que nos capacita para poder servir y hacerlo con excelencia, con temor, con humildad, con todo el corazón, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los hechos. Es decir, ¿por qué servimos a Dios? ¿No? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, por decirlo así? Y Dios ve nuestra actitud, debe ser una actitud de todo corazón. Un siervo piensa más en otro que en sí mismo, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús, por eso Pablo dice allá pues este mismo sentir que hubo en Jesús, ¿no? Despojándose de sí mismo. Los siervos se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Esto es la verdadera humildad, no pensar menos de, sino menos en nosotros mismos. No podemos ser siervos, podríamos decir, si estamos llenos de nosotros mismos. Por eso debemos despojarnos de nosotros, ¿no? Muchas veces hay quizás como tenemos esa propia naturaleza egocéntrica y por eso es que debemos cada día pedirle al Señor de esa humildad en nuestra vida, de poder pensar y ver la necesidad del otro. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Es decir, ¿qué quiere decir con este punto que por ahí estoy refiriendo?
A veces estamos más pendientes de lo que otros hacen que en lo que tenemos que hacer y decimos, ay, si yo estuviera ahí o si me dieran ese lugar yo lo haría mejor o sentimos que a veces como que estamos en un lugar inferior pareciera, ¿no? Por ahí hablando dentro de lo que es el servicio en cuanto a la iglesia, porque servir a Dios no significa solamente en cuanto en la iglesia, dentro de la iglesia o dentro, por decirlo así, decir más claramente, dentro de las cuatro paredes. No solamente servimos a Dios ahí, ¿no? Teniendo un lugar o un ministerio. Servimos a Dios fuera de la iglesia también. En cuanto a necesidades, en cuanto a ayuda, en cuanto a predicar, que obviamente es una misión y un mandato que Dios nos mandó, ¿no? Pero volviendo en cuanto a que muchas veces, sin dándonos cuenta que lo que hacemos es muy importante, sea el lugar en el lugar que estemos. Es decir, esta clase de siervos no comparan, no critican, no se trata de una competencia con otros, sino que cuando uno está ocupado realmente haciendo el trabajo que Dios nos asignó, ¿no? Nos dio para hacer, no estamos viendo por ahí de manera crítica o murmurando ni compitiendo con otros. Lo que debemos entender es que todos somos colaboradores de Cristo, dice la palabra. Y cada uno puesto en el cuerpo como miembros con una función especial y con una función importante. Y todos delante del Señor somos iguales. Nuestro servicio debe estar centrado en Dios primeramente, ¿no? Un servicio que debe dar gloria a Dios y debe exaltar el nombre de Jesús. Por eso es que debemos servir, como decía, con temor, con reverencia, con excelencia, sabiendo que nosotros no somos perfectos, que podemos equivocarnos, que tenemos debilidades, pero que el Espíritu Santo de Dios nos hace fuerte y, como dije, Él es quien nos capacita para poder rendir al Señor el mejor servicio que Él se merece, esa entrega completa, absoluta a Dios y por consecuencia el servir a los demás, a nuestros hermanos, a la familia, sirviendo en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar que nos podamos encontrar. Nosotros debemos servir a Dios, ¿no? Hacerlo todo de corazón, como para Dios. Hay una palabra que es muy impresionante, que se encuentra en Efesios 6, capítulo 6, versículo 6, que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y qué importante esto, ¿no? Porque aquí no se trata de, yo sirvo a Dios y digo que estoy sirviendo a Dios como para agradar a los hombres y como para ser visto. No es que busco, como muchas veces uno ha leído, ¿no? La fama o el aplauso, ¿no? O que digan, mira cómo sirve, ¿no? No, sino que siendo humildes, con un corazón humilde, haciendo la voluntad de Dios. Y sabiendo que a quien servimos es a Él. Y que todo lo que hacemos es por Él y es para Él y para darle la gloria a Él. Por eso dice también, regresando al libro de Filipenses, ¿no? En el capítulo 2, versículos anteriores, en el versículo 13, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Qué importante esto, no mirando solamente nuestra necesidad. Quizás muchas veces
las preocupaciones de la vida, ¿no? Las circunstancias o situaciones hacen que por ahí nos encerremos en nosotros, ¿no? Y oramos por nosotros, lo cual está bien. Si bien Dios conoce todas nuestras necesidades, Él conoce nuestro corazón y todas las situaciones que estamos pasando, pero lo que el Señor nos muestra, y por eso el mayor ejemplo, ¿no?, de Jesús en cuanto a servicio, en cuanto a siervo, es de mirar la necesidad del otro, de poder ayudar al otro, de ver al otro como superiores a nosotros mismos. Esto requiere de humildad, ¿no? Y como decía, de despojarnos de nosotros y servir a los demás. Jesús, como siempre digo, nuestro supremo ejemplo, podemos ver uno de los ejemplos más conmovedores de servicio cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Y es que los discípulos, Pedro, ¿no?, que dice, ¿cómo me vas a lavar los pies? Digamos. Y sin embargo Jesús, con toda su humildad y enseñándole a los discípulos lo que debían de hacer. Es decir, que los siervos basan su identidad en Cristo. Mientras más nos acercamos a Jesús, menos necesitaremos promocionarnos, ¿sí? No necesitamos buscar como la aprobación de los demás, sino que debemos servir de todo corazón. Como leíamos, no agradando al ojo del hombre, sino de voluntad, ¿no? De todo corazón a nuestro Dios. Y cuando hablamos de servicio a otros, es la manera en que estamos sirviendo a Dios, es la manera de servir a Dios. Los siervos sirven, ¿sí?, con alegría, con regocijo. El Salmo 100, versículos dice, servid a Jehová con alegría. ¿Cómo debemos servir a Jehová? Con alegría, de todo corazón. Porque amamos al Señor y estamos agradecidos por su favor. Y sabemos que toda recompensa viene de Dios. Que Él ve nuestro servicio, Él ve nuestra actitud, ¿no?, de servicio, de entrega por los demás. Disfrutar ayudando a la gente, supliendo sus necesidades. Para eso Dios nos llamó. Servir implica salir de nuestra comodidad. Es una actitud interna de entrega, ¿no?, de una entrega generosa. Es vencer el egoísmo, como hablábamos anteriormente, la comodidad. Es no estar centrado en mí, sino en los demás. Es ver la necesidad, ¿no?, en qué puedo ayudar a los demás. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó para que hagamos buenas obras por medio de Jesucristo, ¿no? Esa fe, como habla en el libro de Santiago, que Santiago se presenta como siervo de Dios, porque para eso fuimos llamados a ser siervos de Dios, a servir a Dios. Y cuando usted lee Santiago, él habla de que la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe, ¿no?, nos lleva a hacer obras en Dios, en Cristo Jesús. Somos llamados a llevar frutos, dice su palabra. No fuimos salvos por obras, ¿sí?, sino que, pero sí para hacer buenas obras. Vuelvo a repetir, no fuimos salvos
por buenas obras que pudiéramos haber hecho anteriormente, ¿sí? No somos salvos, dice, somos salvos por gracia, no por obras, dice la palabra de Dios, Efesios 2:9, pero sí fuimos llamados por eso para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Por eso es que Dios a cada uno le dio algo especial y un talento, un don, ¿sí? Y como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿no? Cuando habla de ministrar, de servir a otros, ¿no? De ponerlo, como quien dice, a disposición de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso que los siervos de Dios no piensan en sí mismos, sino en otros. Se enfocan en los demás. Y servir a Dios es enfocarse en Dios y en los demás. Como dije en algún momento, solo servimos en la iglesia. Digamos, sí, debemos servir, no estoy diciendo que no, pero ¿solo servimos en la iglesia? No, porque cuando estamos fuera también de la iglesia, también estamos sirviendo. Es decir, debemos ser siervos en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en todo lugar donde nos encontremos. Dios nos quiere usar, ¿sí? Y debemos hacer ese servicio que Dios quiere. Por eso digo que el servir a Dios es un privilegio. Creo que usted también lo piensa así. No es una obligación, no es algo que me pesa. Es un honor servir a Dios, que Él nos haya llamado para poder servirle y para ser instrumento útil en sus manos. Es realmente un honor que no merecemos. Y quiero cerrar con este versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo le animo y le aliento, hermano, a que podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y que usted pueda dejarse usar por el Señor. ¿Sí? Dios ha puesto algo precioso en su vida y Dios quiere usarle. Que podamos seguir meditando en su palabra cada día y que el Señor nos enseñe cómo debemos servir y cómo Él le agrada que le sirvamos. Él nos revela a través de su palabra y nos enseña cuál es el servicio que debemos tener hacia Él y hacia los demás. El gran mandamiento que hay en la palabra que Dios ha dejado dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre hay esa relación en cuanto a Dios, primeramente, y en cuanto a mi prójimo, en cuanto a mi hermano, de poder servir a los demás. Servir como Dios quiere que sirvamos. Amén. Que el Espíritu Santo siga revelándose en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y esto es lo que quería compartirle y animarle, alentarlo a que sirva al Señor con todo su corazón. Y que le pregunta a Dios, ¿sí? Si por ahí usted dice, pero y no sé en qué lugar o no sé qué debo hacer, el Espíritu Santo le guiará y le mostrará. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre. Una vez más venimos ante tu presencia con gratitud, con un corazón agradecido, con un corazón que alaba tu nombre y exalta tu nombre, porque tú eres Dios grande, misericordioso, bondadoso, tan maravilloso. Y nosotros bendecimos tu nombre, nuestra alma bendice tu nombre. Queremos darte gracias
porque una vez más, Señor, podemos meditar en tu palabra que nos enseña, que seguimos aprendiendo, que a través de tu palabra seguimos conociéndote aún más, Señor. Porque tú te has revelado a través de la creación y a través de tu palabra, que es verdad. Y ayúdanos cada día a poder alimentarnos de ella para saber cómo debemos andar, para poder entender tus propósitos, tu voluntad para cada uno de nosotros, para poder comprender, Señor, cuánto tú quieres usar también nuestras vidas y poder ser esos instrumentos útiles en tus manos, esos colaboradores, los colaboradores de Cristo, aquí en la tierra para poder extender tu reino, predicando la verdad del Evangelio. Y como meditamos en esta palabra, como tú nos has dejado ejemplo en cuanto a ser siervos, verdaderos siervos de Dios, que se despojan de sí mismos y dan su vida y miran la necesidad del otro y están para suplir la necesidad del otro, para ver lo que necesita, para ayudar, para interceder por el otro. Ese amor que tú nos enseñas que debemos amar, pero poniéndolo en acción, no solamente de palabra, sino en hechos. Queremos ser esos siervos, Señor, poder seguir tu ejemplo, que tú siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, te hiciste semejante al hombre, te convertiste en siervo. Tú viniste para servir, no para ser servido, dijiste, Señor, sino para servir. Y ese corazón y esa actitud queremos tener, de ser verdaderos siervos de Dios, que viven conforme a tu palabra, que realmente hacen tu voluntad. Y ver que es un privilegio el servirte, Dios. Es un honor tan grande que tú nos has dado, que no sea algo como rutinario en nuestras vidas o como una obligación, sino de poder servirte de todo corazón, sabiendo para quién lo hacemos. No solamente por lo que tú has hecho en nuestras vidas, sino por lo que tú eres, Dios. Tú eres Dios grande, compasivo, lleno de misericordia, poderoso. Y por eso queremos servirte, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos humildes, de un corazón humilde, Dios mío. Quita si hay en nosotros egoísmo, si hay altivez, Señor amado. Limpia nuestro corazón, nuestra mente y pon esa actitud de siervo, siguiendo tu ejemplo. Te damos gracias, Señor, en este día, por todas las bendiciones, aún por las pruebas y las luchas. Señor, pero sobre todo gracias por tu palabra, porque a través de ella cada día vamos conociéndote y conociendo tu voluntad para nuestras vidas. Señor, bendice a la amada iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, suple todas necesidades, Señor amado, levanta, fortalece, renueva una vez más, Señor amado, y que tu palabra siga, Señor amado, ministrando, siga revelándose en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano. Espero que haya sido de bendición y será hasta la próxima si Dios quiere.